La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Quiero llevarles al capítulo 1 del profeta Daniel, parte de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pecado terriblemente y había desobedecido una y otra vez por siglos, no por un año, 2 años, sino por siglos al Señor. Y sobre ellos había venido la palabra constantemente, la palabra profética de Dios, que si no hubiese un arrepentimiento de su pecado, el Señor los castigaría fuertemente. Y llegó ese momento, porque el pueblo de Israel, como otras naciones, se había olvidado de su Dios, aunque había un remanente, un grupo fiel. Pero como nación, como gente, se había rebelado en contra de Dios, se había ido detrás de otros dioses y había hecho lo malo en la presencia de Dios. Y lo malo entre ellos. Y la nación había caído en la vergüenza, en la corrupción y en la autodestrucción. Y había hecho alianzas con otros pueblos que ni tenían el nombre de Dios como lo tenía Israel. Y llegó el momento en que Nabucodonosor, con su ejército, se llevó a Israel a Babilonia, dejando unos pocos en el campo, pero la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Se había llevado las cosas sagradas del templo y los había puesto en el lugar del Dios de Babilonia. Se había llevado los príncipes de Israel. Y allí estaban, en Babilonia. Y habrían de pasar 70 años, como lo había profetizado Jeremías, en cautiverio, teniendo que reflexionar acerca de su pecado. Y no pudieron llevarse al lugar de culto, no pudieron llevarse a sus sacerdotes, no tenían ya templo. Y lo único que les quedaba era reunirse en grupos pequeños, lo que diríamos nosotros en células, en minyames, de 10, 12 personas. Y tenían a la mano algo de la palabra escrita de Dios, algo de la Torá, algo de lo que venían escribiendo algunos escribas de lo que había ocurrido en Israel como parte de su historia y la acción de Dios. Y leían la Torá, se volvieron poco a poco en ese proceso de 70 años a la palabra. Les costó 70 años de cautiverio. Y decidieron no pelear en cautiverio. Decidieron hacer el bien en Babilonia. Y fueron reconocidos lentamente como gente de bien que traía el bien a Babilonia. Y llegó el momento, a los pocos tiempos de su cautiverio, que Nabucodonosor tuvo un sueño que para él era terrible, tan terrible que se le olvidó y no lo podía traer a la memoria.
Usted ha tenido esa experiencia de un sueño con una visión clara y es tan impactante que la capacidad de la mente es cerrarse y no ver aquello. Mientras que eso sucedía, los príncipes de Israel fueron seleccionados para ser llevados a la corte y para comer de lo que le daba Nabucodonosor, porque eran príncipes de Israel. Y se les ofreció una comida del rey. Pero hubo 4 que no estaban dispuestos a participar en los manjares de la mesa de Nabucodonosor, porque era como aceptar que podían perder su identidad. Y perder su identidad, entrar en la manera de vivir de los de Babilonia. Y Daniel, como dice el versículo 7, Sadrach, Mesach y Abednego, estando en la corte, dijimos, no vamos a comer de la corte. ¿Era que era malo? No, sino que estaban manteniendo su disciplina personal, su disciplina física, que era un símbolo real de su disciplina mental y su disciplina espiritual y de su consagración para ser siempre un pueblo apartado, consagrado a Dios. Y decidieron comer legumbres y tomar agua. Y el mayordomo del rey se preocupó porque le dijo a ellos, si ustedes comen esto y se ve que tendrán el rostro demacrado, a mí me quitan la cabeza. Y Daniel dijo, está bien, si después de 10 días estamos demacrados y nos vemos mal, volveremos a comer de los manjares de la mesa. A los 10 días estaban más rozagantes que los demás, más despiertos, más listos, más claros, en todo sentido de la palabra. Así que el mayordomo los dejó quietos. Eso es una lección. Y cuando venimos acá, a este lugar, para esta convocatoria, estamos diciendo que somos un pueblo distinto a los demás pueblos que nos rodean. Y estamos diciendo, no que vinimos a hacer culto, no que si nuestra forma de hacer lucha espiritual es muy distinta. Podemos ser ciudadanos del país y tener cierta clase de pensamiento, cierta clase de actividades, pero cuando venimos a centrarnos mentalmente, nos damos cuenta de que nuestros valores morales, espirituales, éticos y nuestro poder espiritual está en el mundo del espíritu, y ese mundo del espíritu se desarrolla y se le da poder en la medida que nos consagramos, en la medida que nos disciplinamos, en la medida que nos limpiamos, en la medida que nos arrepentimos y en la medida que nos formamos con la palabra y en la medida que el Espíritu de Dios nos da los dones del Espíritu para discernir, para entender, para tener palabra y para poder llevar a la nación, aunque no lo sepan, en una conducción espiritual. Por eso usted es un Daniel, un Mesach, un Abednego, un Sadrach en potencia.
Y usted debe de entenderse como parte de un remanente que Dios tiene en la Venezuela de hoy. Y esto es muy serio. Nuestro culto no es a otros dioses. Nuestro culto no es a otros personajes. Nuestro culto es a Dios revelado en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y Él va delante de nosotros cual león y cual cordero de Dios. Así que encontramos a estos 4 hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor necesitaba recordar el sueño y mandó a buscar los hechiceros, los magos, que podrían ayudarle en el mundo espiritual a traer a la memoria el sueño y también darle la interpretación. Como el sueño había venido de Dios y no del mundo de lo diabólico, ellos no pudieron dar ni con el sueño ni con la interpretación del sueño. Y se encontraba en un aprieto porque en la corte Nabucodonosor le dijo: me lo traen a la memoria y me lo interpretan, o ustedes serán liquidados. Y su familia también. Ahora, eso no es cualquier cosa. Es una dificultad tremenda. Y como no pudieron, estaban siendo llevados al lugar donde habrían de perder la vida ellos y su familia. Y no eran 2 o 3, eran muchos. Y le recordó el mayordomo que habían 4 hombres que quizás podrían ayudarles. Y trajeron a Daniel y a los 3 a la corte de Nabucodonosor, y Nabucodonosor le dijo lo que estaba ocurriendo. Y Daniel asumió el reto, entendiendo que su muerte y la de sus 3 habría de poner en dificultades al resto del pueblo hebreo, el remanente de Dios. Y cuando les contó lo que había ocurrido, ellos dijeron: nosotros iremos, danos unos días, pero no toquen a esto, que aunque sirven a otros dioses, no los toquen. Imagínense, algunas veces alguno diría: bien hecho, que lo van a acabar con ellos. Pero Daniel no tenía ese corazón, no tenía esa mente, no tenía esa forma de pensar. Él dijo: no los toquen, no les hagan daño. Mostraremos que el poder no viene de esa manera, ni por la violencia ni la maldad. El poder viene por una acción del Espíritu. Así que con acabar con ellos, no van a acabar con el problema. Así que Daniel y los 3 se fueron. Y Daniel le dijo a los 3: apártense y oren, que el Señor me ayude. Que el Señor me traiga a la mente el sueño de Nabucodonosor. Y eso puede ocurrir en el día de hoy. ¿Puede o no? Muy bien. Hace 40 años se profetizó lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Hace 35 años se volvió a profetizar lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Y se levantaron clamores por 30 años a lo largo de Venezuela y después se durmió. Y la gente se empezó a mezclar y olvidar.
Y luego vino un hombre de Dios, 2 hombres de Dios, y profetizaron de nuevo con mayor claridad. Y vieron en visión lo que aquellos habían visto, pero lo vieron con más precisión lo que está ocurriendo hoy. Y vieron todo lo que podría ocurrir. Y luego vino el cambio. Porque Dios levantó y ha levantado y está levantando un pueblo que clama. Un pueblo que clama a Dios. Un remanente de Dios que está luchando espiritualmente a lo largo de Venezuela, en todos los rincones de la nación, como en la iglesia, el clamor de los jueves, lo que está ocurriendo todos los días en el templo, lo que está ocurriendo hoy como santa convocatoria. Gente que está clamando y clamando y clamando y clamando para que Dios intervenga en la nación y traiga la bendición de Él sobre nuestra nación. Aleluya, 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 aleluya. No es con espada ni con ejército, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió después de unos días de ayuno, de oración, de disciplina, de intercesión delante de Dios? El Señor le dio el sueño a Daniel y la interpretación del sueño. Y eso está en el capítulo 2 de Daniel. Y Daniel entró frente a Nabucodonosor. Y frente a él le dijo Nabucodonosor: no acabe con los hechiceros y los magos que no han podido, porque ellos no pueden conocer la mente de Dios. Pero lo que has soñado es esto y esto. Y la interpretación es esta. Y si le puedo decir algo, la interpretación y el sueño era la revelación de formas macros de la historia humana desde el tiempo de Babilonia hasta la historia presente con las naciones que hacen alianzas, dice la palabra. Y Nabucodonosor, cuando oyó lo que Daniel le dijo, respondió de la siguiente manera, versículo 46 del capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es ¿qué? Es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y entonces el rey de Babilonia engrandeció a Daniel, príncipe de los judíos que estaban en cautiverio, y le dio honores y dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. En un solo momento, el pueblo de Israel fue colocado en lugares de increíbles responsabilidades en el mundo del cautiverio. Y gobernaron y manejaron la hacienda
Y Daniel se vino a ser el asesor principal y el rey reconoció a Daniel. Bueno, hermanos, amigos, estamos en la tarea, en el momento en que estamos llevando a cabo de esta forma visible lo que usted debe de estar haciendo en su mundo, en casa o en grupos. Debe estar clamando por Venezuela, arrepintiéndose por Venezuela, reconociendo el pecado de nuestra nación, invocando la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra nación, invocando el perdón de pecados por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, y que el Señor traiga en su tiempo la bendición de Él sobre nuestra nación. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.